Seguimos revisando el libro de José de Gregorio, el capítulo 4 sobre inversión, y si bien anteriormente llegamos a una expresión que nos permitía entender la gradualidad de la inversión, es decir, nos entregaba este parámetro lambda por el capital óptimo y el capital inicial, y ese lambda nos permitía entender que en el tiempo el nivel de capital se debía, el óptimo en este caso, se debía alcanzar gradualmente. ¿Y con qué gradualidad? Entonces, mientras mayor era ese lambda, más gradualidad porque el costo de ajuste es mayor, ¿cierto? Y mientras menor era ese lambda, el que dominaba era el costo de estar lejos del capital, las pérdidas de utilidad por no estar en el nivel óptimo, y el costo de ajuste era menor, entonces nos podríamos situar más arriba en estas curvas. Y ahora lo que vamos a entender, ahora ya que sabemos que el anterior nos hablaba de la gradualidad para invertir, vamos a ver hasta dónde invertir en un conjunto de posibilidades. Y vamos a entender qué es esta expresión. Lo que tenemos acá es el valor presente de un conjunto de proyectos de inversión que reportan utilidades. O sea, vamos a hablar de cada uno de los términos, pero la expresión indica eso. Tenemos un costo del capital que adquirimos que empieza a reportar, vamos, de acuerdo a este supuesto, al supuesto de este modelo, va a reportar beneficios que son Z, valorizados por P. P es el precio de ese beneficio desde el primer periodo. Y cada término es un periodo en el tiempo, por eso terminamos en N, ¿ya? Y en el primer periodo, al beneficio que nos reporta esa acción, esa maquinaria, esa empresa que adquirimos, le tenemos que aplicar una tasa de inflación. En este caso, la tasa de inflación va arriba, multiplicando, porque incrementa el valor o el precio de ese beneficio. Lo que afecta negativamente, es decir, lo que está por debajo, es la tasa de interés, que es la que afecta o descuenta en términos del crédito con el cual nosotros adquirimos este capital. Entonces tenemos arriba la inflación actuando positivamente para el beneficio, y en conjunto esto es un flujo de beneficios o un flujo de utilidades, y tenemos la tasa de interés afectando negativamente. Y sabemos que de periodo a periodo estas tasas se van multiplicando por sí mismas porque la tasa del siguiente periodo recoge la tasa del periodo anterior. Vamos a decir que son tasas constantes para simplificar el modelo, y vamos a decir en el caso de la inflación que no hay incertidumbre, por lo tanto la tasa esperada es la tasa efectiva. Y hemos hablado anteriormente de esos términos. Y también hemos hablado de la tasa de depreciación. Podemos entender inmediatamente por qué está en el segundo término y no en este. Porque la tasa de depreciación se aplica con cierto rezago a la inversión. Es decir, debes usar el capital para que se deprecie. En el caso de la maquinaria es la forma más fácil de entender. En el siguiente periodo ya eso tiene un cierto desgaste en las piezas, en fin, y se deprecia. Y por lo tanto siempre va a ir rezagado un periodo para el término del modelo, y por eso terminan en N+1 y no en N como la inflación y la tasa de interés. Y partimos con tasa de interés nominal, pero podríamos realizar esto. Y no es muy difícil realizar esto porque nosotros ya conocemos la relación entre la tasa de interés real y la tasa de interés nominal con la tasa de inflación, y es esto. Y lo hemos visto en videos anteriores. Pero la diferencia es que acá tenemos la tasa de inflación arriba y no abajo, por lo tanto lo que tenemos es esto inverso, que es básicamente 1 más tasa de inflación partido por 1 más y igual lo inverso en el lado izquierdo sería 1 partido 1 más. O sea, invertimos acá. Y ahora sí tenemos algo con lo cual podríamos simplificar esta expresión, que obviamente está muy extensa y no nos permite sacar muchas conclusiones todavía. Bueno, lo podemos simplificar de acuerdo a esto, y podemos decir entonces que la tasa de, o sea, este componente, es decir, menos PK más PZ, la constante, ese componente lo podemos reemplazar simplemente por 1 más R por la relación que hicimos recién. Y podemos sumar, entonces ahora, incorporar más bien la tasa de depreciación, y esta obviamente la siguiente recoge a la anterior por lo que ya dijimos, entonces esto estaría al cuadrado, y así continuamos con nuestra sumatoria, nuestra progresión.
Pero esto tenemos que seguir entonces simplificándolo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, necesitamos recurrir a una propiedad de las progresiones geométricas que es de este tipo. Si tenemos una progresión geométrica de esta forma, 2, 3 y así hasta xn, lo que podemos hacer con esto es multiplicar esta progresión por 1 menos x con el siguiente objetivo. Al multiplicar por 1 nos queda la progresión propiamente tal, más x2 y así hasta xn. ¿Ya? Y ahí terminamos de multiplicar por 1. Cuando multipliquemos por menos x nos va a quedar menos x por 1, es menos x, y después menos x por x nos va a quedar menos x cuadrado y así hasta x, no n, sino que xn más 1, porque va a ser x por x, este está elevado a 1, este está elevado a n, y los exponentes se suman. Nos queda eso. ¿Y por qué hacemos esta multiplicación? Porque nos permite obtener este resultado, y este resultado es una progresión del doble de extensa de esa en términos de términos, valga la redundancia, pero nos permite cancelar. Tenemos una x positiva y una x negativa. X al cuadrado positiva, negativa. Lo mismo va a ocurrir con la xn, es que anterior a esta va a haber una xn acá, y entonces también se va a cancelar. Lo único que no vamos a cancelar son los extremos, primer y último término. Entonces, ¿qué nos queda del lado derecho? 1 menos xn más 1. Y ahora podemos deshacernos de esto para que nos quede nuestra progresión original, que es la que queríamos simplificar y llevar a una expresión que va a ser esta. Esto está multiplicando por seguir. Y ahora tenemos una expresión simple para expresar desde aquí hacia allá. Esta parte, ¿cierto? Y entonces ahora esto lo podemos simplificar aún más, porque podríamos decir qué valor tiene eso. ¿Es un valor superior a 1 o un valor superior a 0? O sea, inferior a 1 y superior a 0, entre 0 y 1. Y dependiendo de eso, este resultado va a variar, porque si este número es superior a 1, multiplicado por sí mismo n veces, el número crece, ¿cierto? 2 por 2 por 2 por 2 por 2 no hace más que crecer cuando es superior a 1, por lo tanto tendería a infinito. Pero si el número es inferior a 1, entre 0 y 1, va a ocurrir lo contrario y este número va a tender a 0. 0 como algo por sí mismo, n veces, n más una vez, no hace más que decrecer y tender a 0. Y si ese número tiende a 0, esto es igual a 1 menos 0. Por lo tanto, es simplemente 1 y abajo 1 menos x. Y este término es el que necesitamos para resolver nuestra progresión, porque aquí precisamente tenemos tasas de depreciación y tasa de interés real, que por definición toda tasa se encuentra entre 0 y 1, por lo tanto se cumple el caso en el que este x tiende a 0. Solo necesitamos una proyección de este tipo para tener este resultado. ¿Y cómo podemos tener una proyección de ese tipo? Bueno, debiésemos construirla. Y la vamos a construir de la siguiente forma. Vamos a tener entonces menos pk más pz, que es una constante, y de aquí en adelante tenemos 1 a 0, ¿cierto? Si multiplicamos esto por esto nos da eso, más, bueno, si ponemos paréntesis, porque todo lo vamos a ir multiplicando por pz, tendríamos acá 1 tasa de depreciación, 1 más r, y después tendríamos, sí, eso, este estaría ya cuadrado, y así. Y lo que nosotros queremos hacer es convertir esto que está aquí dentro, todavía no es igual a esto. Obviamente x va a ser todo un término, ¿cierto? Queremos llegar a un término equivalente a x, pero todavía no es igual, ¿ya? Acá solamente separamos acá y factorizamos por pz, no hemos hecho más que eso. Pero ahora esto lo podríamos convertir en esa expresión de la siguiente forma. Tendríamos nuevamente pk más pz por primer paréntesis 1 partido por 1 más r, siguiente paréntesis, y ahora podemos multiplicar por 1 más 1 tasa de depreciación, 1 más r, más 1 tasa de depreciación, 1 más r, este va a estar al cuadrado, este igual, y así va a avanzar hasta n.
¿Y por qué ahora todos los exponentes son iguales, arriba y abajo? Si acá no se cumplía eso por el rezago de la tasa de depreciación. Bueno, porque estamos multiplicando todo por 1 partido 1 más R. Porque si resolvemos esto por esto nos da esto. Esto por esto nos da esto. Se cumple. Entonces, ahora sí, en este corchete, bueno, aquí debiésemos cerrar el otro paréntesis, y en este corchete tenemos la progresión que necesitamos. Por lo tanto, ya la construimos y aquí dentro, solo aquí dentro, se cumple este resultado. Lo podemos reemplazar entonces aquí. Podemos decir que esto es igual a 1 partido por 1 menos x. ¿Qué es x? Obviamente x es todo esto, que es lo que se va elevando por 1, por 2, por 3 potencias, en fin, 1, 2, 3, y así hasta n. Ese es nuestro x, ¿cierto? Entonces ponemos nuestro x, lo reemplazamos, 1 más r, y ahora que nos falta, bueno, resolver esta parte, que es simplemente lo que está en corchete. Entonces está multiplicando lo que había antes, 1 más r, y esto, pz, ¿cierto? Por más pk, menos. Entonces si resolvemos eso, resolvamos primero solamente lo que está en el corchete, ese 1 de acá, para resolver, podríamos igualarlo a eso, es decir, arriba y abajo, 1 más r, partido 1 más r. ¿Por qué hicimos eso? Porque queremos igualar el denominador de esta parte, solo de esta parte. Entonces tendríamos, bueno, esto que está acá es nuestro x, así, me parece, todo es x, todo es negativo. Entonces, para quitar ese paréntesis, bueno, dejémoslo primero para que se entienda, después lo quitamos, 1 más r. Y ahora podemos, aquí mismo por razones de espacio, quitar el paréntesis. Si quitamos el paréntesis, nos quedaría menos con más, menos 1, menos con menos, más tasa de depreciación, partido 1 más r. ¿Y qué hicimos? ¿Por qué hicimos esto? Porque queremos que abajo nos quede el mismo denominador, es decir, todo está partido por 1 más r, y eso nos permite resolver esta parte. Pero también sabemos que arriba tenemos 1 partido por 1, que no se escribe, y abajo tenemos este cociente. Y cuando tenemos fracción arriba, fracción abajo, los extremos se multiplican y los medios se multiplican. Entonces, básicamente este extremo se multiplica con el de arriba y lo podemos pasar para arriba. El 1 más r puede ir acá, multiplica a 1, y 1 más r multiplicado por 1, ¿cierto? Es simplemente 1 más r. Y ahora podemos resolver acá también rápido, porque tenemos un 1 positivo y un 1 negativo que se van. Es decir, esto queda como R solamente más tasa de depreciación. Recuerden, la tasa de depreciación quedaba positiva cuando quitábamos paréntesis. Y los 1 se fueron porque los cancelamos. Y ahora sí tenemos un término dentro del corchete. Y ese término dentro del corchete, vamos a ocupar este espacio, lo tenemos que multiplicar por lo que está fuera del corchete inmediatamente, que es espacio 1 partido por 1 más r. Es eso que está acá. Y eso obviamente podemos cancelarlo con esto y simplemente nos queda 1 partido r más tasa de depreciación. Y si ahora resolvemos hacia afuera, solamente nos queda bueno, agregar todo, que el BP, esto es BP, igual es menos PK más PZ, ahora sí salimos de este paréntesis por lo que teníamos de resultado acá, que era 1 partido R más tasa de depreciación, entonces simplemente, porque hasta el 1, R más tasa de depreciación. Y ahora sí tenemos nuestro valor presente que teníamos inicialmente en una expresión muy comprensible y de la cual podemos extraer conclusiones que vamos a desarrollar en el siguiente video. Lo que podemos anticipar es que el último proyecto en el cual se invierte es el proyecto en el cual el valor presente, que es esto, sea mayor o igual al costo del capital que nos reporta beneficios.